Buenas tardes, bienvenidos al Día de Enfermería, el espacio donde el conocimiento clínico se convierte en acción. Hoy analizaremos cómo una decisión en la vía de administración puede cambiar el curso de un tratamiento, mejorar la calidad de vida del paciente y optimizar los resultados terapéuticos. Pero muchas veces pensamos que las infecciones que ocurren en el tracto genitourinario son infecciones que proceden de órganos relacionados con el sistema urinario en la mujer, pero también encontramos que muchos de estos signos y síntomas están asociados a estructuras muy cercanas. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo distinguir que realmente hay una infección intravaginal? Para responder esto, vamos a abordar el concepto de la vía intravaginal a la luz de los autores Dovaria, Maslow y Badia, los cuales definen que la vía intravaginal es una forma de administración de medicamentos en las que el fármaco se libera dentro o a través de la mucosa vaginal, con el fin de obtener un efecto terapéutico, ya sea local o sistémico. Desde un punto de vista anatómico y fisiológico, la vagina constituye un espacio accesible que ofrece una ruta valiosa para el suministro de medicamentos mediante sistemas de liberación especiales. Además, esta vía permite que la aplicación de formas farmacéuticas se liberen el principio activo de manera controlada, lo que favorece una mejor acción terapéutica y reduce los efectos adversos asociados a la administración sistémica. En conjunto, estas definiciones resaltan la importancia de la vía intravaginal como una alternativa terapéutica que combina accesibilidad, eficacia y seguridad, siendo útil tanto en el tratamiento ginecológico local como en una administración de fármacos de acción sistémica, como en los anticonceptivos o terapia hormonal. Una vez comprendido qué es la vía intravaginal y cómo funciona desde el punto de vista farmacológico y anatómico, analizaremos el siguiente caso clínico. Femenina de 30 años diagnosticada con lupus eritematoso sistémico de hace 6 años, bajo tratamiento inmunosupresor, no consumo antibióticos recientes ni otros factores de riesgo como la diabetes o embarazo. Su motivo de consulta fue por prurito vaginal intermitente, una secreción amarillenta blanquecina espesa con ardor al orinar que se ha repetido varias veces durante el último año. Se realiza un cultivo vaginal que identifica como Candida glabrata, con una resistencia al fluconazol. Se elige tratamiento tópico intravaginal con histatina debido a que la infección es recurrente. Hay resistencias al antifúngico sistema habitual, el fluconazol, y se busca reducir efectos sistémicos, mejorar la concentración del medicamento en el sitio de infección. La vía intravaginal permite esta acción local directa. El tratamiento fue la nistatina intravaginal de 100.000 unidades internacionales por día durante 14 días. Luego, mantenimiento mensual con la misma dosis durante varios meses. Se observa una mejoría clínica visible a los 2 meses, lo cual disminuye la secreción, el prurito y la inflamación vaginal. La paciente reporta menos recurrencia durante los meses siguientes del seguimiento. Este caso nos demuestra cómo la vía intravaginal es útil en infecciones vaginales recurrentes, especialmente cuando hay una resistencia a tratamientos sistémicos, lo cual nos permite concentrar el fármaco donde se necesita, con menos efectos adversos sistémicos y poder ser parte de un plan de mantenimiento para evitar las recaídas. ¿Cuál es el propósito de esta vía? La vía intravaginal cumple múltiples propósitos clínicos, centrándose fundamentalmente en el tratamiento local de enfermedades del tracto genital femenino, como vaginitis bacteriana o fúngica, condilomas y vaginosis recurrente, gracias a que permite concentrar la medicación en el sitio afectado y minimizar los efectos secundarios sistémicos. Además, tiene aplicaciones hormonales especialmente con mujeres posmenopáusicas para mitigar los síntomas como sequedad vaginal, atrofia vulvovaginal o dispareunia, sin alterar excesivamente los niveles hormonales en sangre. Otro uso importante es para las condiciones reproductivas y oncológicas, una administración localizada de fármacos en cáncer cervical, lesiones intraepiteliales o en prevención de enfermedades de transmisión sexual mediante microbicidas y terapias específicas, lo que permite una dosis más baja y mayor eficacia en el sitio objetivo. En esta vía también mejora el aspecto de la calidad de vida, como la satisfacción sexual, al aliviar síntomas locales que impactan negativamente la intimidad y el bienestar, tal como lo mostró el estudio como la testosterona intravaginal en mujeres con terapia de inhibidora de aromatasa. A continuación nos trasladamos a la ciudad de Santa Marta con la reportera Luisa Malué, la cual tiene 2 invitadas especiales el día de hoy. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy nos encontramos en la ciudad de Santa Marta, en el Hospital Julio Méndez Barrenechea. Hoy nos encontramos con nuestras invitadas especiales que nos van a ampliar un poco sobre el tema de indicaciones, precauciones y contraindicaciones en la vía intravaginal. Enfermera profesional Milian Lozano. Enfermera profesional Cristina Barro. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿en qué ocasión está indicada la vía intravaginal? Ok, ella está indicada
se indica cuando se requiere una acción directa sobre la mucosa vaginal o un efecto terapéutico localizado con mínima exposición sistémica, lo cual hace que específicamente sea útil las condiciones ginecológicas o específicas que tenemos, más que todo si es de localizaciones en las que podemos utilizar o tratar la atrofia vulvovaginal en mujeres posmenopáusicas o mediante estrógenos locales para disminuir la resequedad o la disparunia o la irritación también, entre otras. Para mejorar esta situación en el pH vaginal se busca mejorar la calidad de vida de las mujeres en los escenarios atróficos sin terapias sistémicas para tratar infecciones ginecológicas como la vaginosis bacteriana, antimicrobianos o vaginal. O también se busca altas concentraciones de fármacos en el cual el sitio de infección con efectos locales o respuestas terapéuticas en las que se puedan dar totalmente rápidas, o aplicar terapias preventivas contra las infecciones de transmisión sexual mediante la microbicida o vaginal. Actuar con una barrera física y química donde se enfrenten los patógenos de la mucosa vaginal, o también administrar hormonas o agentes que modulen la flora vaginal o estructuras del tejido genital. También referentes a esto, en el caso de las indicaciones, se utiliza para recoger en estas mismas. Una vez ya reconocidas estas especificaciones, ya se busca lograr la vía intravaginal, las precauciones necesarias para garantizar el uso de que sea seguro, eficaz para las mujeres. Asimismo, nuestros oyentes quieren saber qué precauciones debemos de tener en cuenta para la vía intravaginal. Ok, ¿qué precauciones? A continuación yo les voy a presentar sobre algunas de las precauciones de las que se deben emplear en la vía intravaginal. La vía intravaginal, para administrar los medicamentos, es esencial considerar ciertas precauciones para asegurar la eficacia terapéutica o reducir los riesgos locales. En primer lugar, se debe evaluar la integridad de la mucosa vaginal o lesiones, úlceras o sangrado activo o procesos que sean inflamatorios para la mujer, o también se puede aumentar la absorción del fármaco o causar irritación. También hay que tener cuidado con las interacciones entre las formaciones, ya que esto porque puede producir microfagia floral o formas farmacéuticas que pueden alterar también el pH de la mujer, alterar las concentraciones donde también se pueden ver afectadas o inducir desequilibrios microbianos. Continuando con la precaución, otra precaución importante es considerar la fase beta del ciclo menstrual, ya que los cambios hormonales y la presencia de moco cervical pueden modificar la permeabilidad vaginal o por ende la absorción del fármaco. Además, debe evitarse la administración de productos incompatibles, por ejemplo, preparación oleosos con dispositivos de elevación vaginal. Si hay riesgo de degradar dispositivos o alterar la vibración del fármaco, finalmente, es recomendable vigilar reacciones locales como irritación, prurito, aumento de secreciones o cambios en el pH vaginal, especialmente durante los primeros usos para identificar efectos adversos localizados. Para terminar, ¿cuáles serían las contraindicaciones de la vía intravaginal? Las contraindicaciones para esta vía serían presentar hipersensibilidad al principio activo o a los excipientes de la formulación, desarrollar antecedentes alérgicos a los metronidazoles como el metronidazol, padecer de cáncer de mama conocido o sospechoso de neoplasia dependiente de estrógenos, presentar sangrados genitales no diagnosticados, tener mucosa vaginal lesionada, ulcerada o con pérdida de integridad, cursar con infecciones pélvicas vaginales que requieran tratamiento sistémico o quirúrgico, estar en condiciones especiales como embarazo, lactancia o inmunosupresivos sin evaluación riesgo-beneficio. Para finalizar, muchas gracias a enfermeras profesionales por brindarnos esta información, porque nos ayuda a aprender mucho de esta vía intravaginal. Muchas gracias a ti, Luisa, por dejarnos brindar nuestro conocimiento. Gracias. Gracias. Buenas tardes, oyentes. En el día de hoy, en nuestra sección educativa Al Día en Enfermería, les estaré explicando sobre la vía intravaginal plasmada en la anatomía macroscópica y microscópica. Pero antes de entrar en el tema, nos planteamos una siguiente pregunta. ¿Cómo es la estructura general de la vagina y qué relación tiene con los órganos cercanos? Bueno, tenemos que la vagina es un conducto tubular, músculo membranoso, curvo, que conecta el cervix
con el vestíbulo vaginal, situándose en la pelvis femenina entre la vejiga urinaria, claramente anteriormente, valga redundancia, y el recto posteriormente. Tiene una longitud de aproximadamente unos 7 a 10 centímetros en estado de reposo en mujeres adultas, aunque estas medidas pueden variar dependiendo de los factores anatómicos y hormonales. La pared de la vagina pues consta con 3 capas macroscópicas, una capa interna que es mucosa con pliegues denominados rugosidades vaginales que le permiten su distinción, una capa media que es la muscular de fibras lisas en disposición longitudinal y una externa de tejido adventicio, la que une las estructuras pélvicas mediante ligamentos y la fascia. En la parte superior del conducto vaginal, la vagina rodea el cuello uterino formando los fondos de los sacos vaginales. Habiendo descrito la anatomía macroscópica, resulta fundamental analizar la organización histológica de la pared vaginal, ya que esta nos permite comprender mejor sus funciones y su relación con la absorción de los fármacos. En este caso, tenemos que la vagina humana presenta una organización histológica compuesta por 4 capas concéntricas, como lo es el epitelio, que es esto acá que se ve en rojo. Tenemos una lámina propia o de mucosa subyacente, que es esto acá. Tenemos una capa muscular y una adventicia. En el epitelio se encuentra el epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, que lo que hace es adaptarse para resistir la abrasión con capacidad de cambios y de renovación bajo estímulos hormonales. En la lámina propia tenemos una capa de tejido conjuntivo denso que contiene fibras de colágeno, fibras elásticas, vasos sanguíneos. También tiene células del tejido conectivo que aportan un soporte nutritivo al epitelio. Inmediatamente, una capa más profunda está compuesta por músculo liso, que es la capa muscular. Está organizado en 2 orientaciones, una interna de fibras circulares y otra externa de fibras longitudinales. Estas permiten una distensión y contracción en los canales vaginales. Y finalmente tenemos la capa más externa, que es la adventicia. Esta está formada por un tejido conectivo laxos con fibras elásticas, colágeno, vasos sanguíneos, nervios y células del estroma que conectan la vagina con las estructuras circundantes. Tenemos que en estudios comparativos, en estados fisiológicos y patológicos, muestran que las proporciones del músculo liso pueden variar y que en los casos de prolapsos genitales, la densidad de las fibras elásticas y la proporción del músculo tienden a disminuir frente a tejidos sanos. Además, también el estudio en modelos experimentales sugieren que la pérdida de estrógenos, como lo que es la menopausia, puede inducir a una atrofia del epitelio vaginal. También puede inducir a un adelgazamiento de la mucosa y a cambios en la integridad de la estructura de las paredes. Bueno, en relación con el caso clínico, estas características anatómicas explican localizaciones y persistencia de la infección por Candida glabrata en la paciente. La mucosa vaginal y sus rugosidades favorecen la adhesión del hongo, lo que esto contribuye a la recurrencia de los síntomas. Pues asimismo, la profundidad de los fórnices, especialmente el posterior, ya que este permite una adecuada retención del tratamiento intravaginal. Junto con las capacidades de distensión y distribución de los canales vaginales, esta facilita que la anistatina alcance concentraciones elevadas directamente en el sitio de la infección. Además, debido a esta limitada absorción sistémica de esta vía, se reducen los efectos adversos, la cual es especialmente importante para una paciente inmunosuprimida y con resistencia a la fluconazol. Por ello, esta vía es muy importante y resulta muy estratégica y terapéutica, ya que se han hecho evidencias clínicas y de una disminución de recurrencias.
Bueno, en este caso nos surge una pregunta muy importante y es cómo se distribuye la irrigación sanguínea en la vagina y por qué es importante en el proceso de absorción. Tenemos que la irrigación sanguínea de la vagina es muy abundante y está organizada de manera que garantiza tanto su adecuada nutrición como su funcionalidad, ya que estas provienen principalmente de ramas vaginales de la arteria uterina y de la arteria pudenda interna. Ambas derivan de la arteria ilíaca interna y estas arterias penetran desde la capa muscular y forman una red capilar subepitelial altamente ramificada que se distribuye por toda la pared vaginal. Estas establecen además una anastomosis con vasos del sistema uterino y ovárico, lo que asegura una circulación colateral eficiente, mientras que el drenaje venoso se realiza a través de plexos venosos subepiteliales y paravaginales. Esto lo que hace es que recogen la sangre de los capilares y la conducen hacia las venas vaginales laterales, que finalmente desembocan en la vena ilíaca interna. Con importantes comunicaciones como son los plexos uterinos vesicales y las rectales, que permiten unas rutas alternativas de drenaje. Esta red es muy compleja, ya que tiene una gran importancia en la absorción de los fármacos, porque la presencia de una densa red de capilares cercana al epitelio facilita una absorción rápida, eficaz de medicamentos administrados por una vía intravaginal, permitiendo así que estos alcancen tanto efectos locales como efectos sistémicos. Además que también gracias al drenaje hacia la circulación pélvica, muchos de los fármacos pueden evitar parcialmente el metabolismo de primer paso hepático, aumentando así su biodisponibilidad, lo que convierte a la vía en una administración terapéutica altamente eficiente. Bueno, ahora para entender mejor cómo actúa el medicamento en esta vía, es importante analizar el proceso de absorción, y para esto volvemos a la sala de redacción, lo cual tenemos una invitada muy especial quien les va a explicar un poco más del proceso de absorción y las formas farmacéuticas para esta vía intravaginal. Muy buenas tardes, oyentes, me encuentro desde la sala de redacción. Muchísimas gracias por la invitación, Brandy. Soy enfermera especialista y hoy en nuestro segmento de salud vamos a hablar sobre un tema muy importante: la absorción de los fármacos por vía intravaginal y por qué es clave en algunos tratamientos. Primero, es importante saber que la absorción intravaginal ocurre en dos etapas principales. En la primera, el medicamento se disuelve en los fluidos vaginales, y en la segunda, el fármaco atraviesa la mucosa vaginal, llegando así a los tejidos y vasos sanguíneos. Es importante saber que este proceso ocurre principalmente por difusión pasiva, es decir, el medicamento se mueve desde donde hay más concentración hacia donde hay menos. Pero atención, no todo depende del medicamento, también influyen varias condiciones del entorno vaginal. Así, seguimos con los factores como el grosor del epitelio, donde es importante la cantidad de secreciones y el pH vaginal, que estos pueden facilitar o dificultar la absorción. Por ejemplo, los fármacos pequeños, lipofílicos y poco ionizados se absorben con mayor facilidad. Además, la buena irrigación sanguínea de la zona permite que el medicamento actúe de forma rápida e incluso pase a la circulación sin afectar tanto el organismo. Ahora veamos cómo esto se aplica en un caso clínico. En este caso, la infección estaba localizada directamente en la mucosa vaginal, por lo que la administración intravaginal permitió que el medicamento actuara justo en el sitio afectado. Esto es clave porque evitó efectos secundarios sistémicos y mejoró la eficacia del tratamiento. Además de eso, se trataba de una paciente con un sistema inmunológico comprometido, lo que hacía aún más importante usar una terapia localizada. Y algo muy relevante, existía resistencia a otro medicamento, por lo que en esta vía alcanzar altas concentraciones del fármaco en la zona, logrando así una mejor respuesta clínica. Pero tenemos que tener en cuenta y nos hacemos esta pregunta: ¿qué factores pueden modificar este proceso? Entre los principales encontramos factores fisiológicos como el ciclo menstrual,
las hormonas, el pH vaginal, la microbiota y las secreciones. Y factores del medicamento como su tamaño, su solubilidad, su lipofilia y su grado de ionización. También influyen aspectos como la formulación del fármaco y condiciones como la inflamación o incluso lesiones en la mucosa. En resumen, la absorción intravaginal es un proceso muy complejo, pero muy eficaz cuando se utiliza correctamente, ya que permite un tratamiento más directo, seguro y específico. Y ahora que ya entendemos cómo se absorben los fármacos por vía intravaginal, surge una pregunta muy importante. ¿En qué forma se administran estos medicamentos y cómo se adaptan a nuestro cuerpo? Las formas farmacéuticas intravaginales han evolucionado justamente por adaptarse a las condiciones del ambiente vaginal, buscando mejorar 3 aspectos claves: el contacto con la mucosa, la liberación del medicamento e incluso la comodidad de la paciente. Asimismo, entre las formas más utilizadas encontramos los óvulos vaginales, que se disuelven dentro de la vagina, pues liberando el fármaco; los geles y cremas, que son fáciles de aplicar y se distribuyen rápidamente, aunque pueden eliminarse con las secreciones vaginales. También están las tabletas mucoadhesivas, que tienen la capacidad de adherirse al epitelio vaginal, así permitiendo una liberación más lenta y prolongada del medicamento. Pero no son las únicas opciones. Actualmente existen formas más avanzadas, como los anillos vaginales, que liberan pues ese fármaco de manera continua durante días o incluso semanas, lo que reduce pues la frecuencia de la aplicación y mejora la adherencia al tratamiento. También están las películas vaginales o films, que son delgadas y flexibles y se adhieren a la mucosa para liberar el medicamento de una forma controlada; y las esponjas vaginales, que permiten una aplicación más uniforme en la mucosa. Incluso en las investigaciones recientes se están desarrollando nuevas formulaciones, como los llamamos bigeles, que se combinan diferentes tipos de geles en una sola estructura. ¿Qué hace esto? Esto permite mejorar el control de la liberación del fármaco y optimizar su efecto terapéutico. Entonces, la elección de la forma farmacéutica no solo es al azar. ¿Por qué? Porque esta depende de factores como la duración del efecto que se desea, la dosis necesaria, la estabilidad del medicamento y su compatibilidad con el ambiente vaginal. Asimismo, cada forma farmacéutica tiene un propósito específico, y es elegirla adecuadamente, y esta puede marcar la diferencia en la eficacia del tratamiento. Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a explicar el paso a paso de la vía de administración intravaginal, garantizando la seguridad, eficacia y la comodidad de la paciente. Antes de iniciar el procedimiento se realiza la verificación de que el paciente sea el correcto, el medicamento, en este caso vamos a utilizar el cotrimazol, la dosis, que es de 100 miligramos, la vía, que es intravaginal, y a la hora que le realizaremos la introducción del óvulo. Luego se prepara el material necesario en un área limpia, se aplica el procedimiento a la paciente para generar confianza y se garantiza su privacidad. También posteriormente se le indica que debemos de vaciar la vejiga para una mayor comodidad, y finalmente se realiza el lavado de manos y la colocación de guantes para mantener la técnica séptica. Después del previo lavado de manos, lo ideal sería colocando los guantes. La posición ideal para la paciente sería de cúbito dorsal con las piernas flexionadas. ¿Por qué? Porque esto nos permite una mayor visualización del canal vaginal. Luego se introduce suavemente el óvulo, del medicamento en óvulo, y lo ideal sería dirigiéndolo hacia la pared posterior de la vagina, de 8 a 10 centímetros, procurando no causar molestias. Una vez administrado el medicamento, se recomienda que la paciente permanezca entre 5 a 10 minutos a contar para favorecer su retención y absorción. Lo preferible sería realizándolo en horas de la noche antes de dormir. Para concluir, la administración de medicamentos por vía intravaginal es un procedimiento muy sencillo, pero que se requiere de técnica adecuada, higiene y respeto por la privacidad del paciente. Seguir el paso a paso correcto garantiza así
una mayor eficacia en el tratamiento, reduce riesgos e incluso mejora la comodidad del paciente. Por eso es fundamental que el personal de salud actúe siempre con responsabilidad, seguridad y enfoque humanizado.